Fue el presidente del gobierno más limpio de la democracia, un político que envejece bien, reivindicado por su partido y reconocido por la izquierda más crítica. Un referente, un arma electoral que de pronto queda atrapado bajo la sombra de la sospecha. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Zapatero imputado. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que existe un mapa interactivo donde puedes ver exactamente cuántas ayudas de Kit Digital se han concedido en tu provincia? Te cuento más al final del episodio. Mañana del 19 de mayo de 2026, ayer. Momento histórico en la democracia española. Estamos aquí mismo, en el interior de este edificio se está llevando a cabo ahora mismo este registro. La Guardia Civil registra el despacho privado de José Luis Rodríguez Zapatero. Los agentes salen con maletines de documentación que guardan en los coches policiales. Justo al lado de la sede del Partido Socialista. Zapatero ha sido imputado. Un juez quiere investigarle como presunto líder de una organización para el tráfico de influencias, en concreto para conseguir una ayuda del gobierno para la aerolínea venezolana Plus Ultra. Lo que sugiere la denuncia, lo que el juez quiere investigar, es si Zapatero camufló como si fuera una consultoría a la empresa de un amigo, lo que en realidad era una comisión por presionar al gobierno de Pedro Sánchez para que metiera a esta empresa, Plus Ultra, en el lote de aerolíneas rescatadas por la ruina del confinamiento y la pandemia. Zapatero siempre lo ha negado. Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público del rescate Plus Ultra. Todo lo que se han dicho son falsedades. Zapatero se acaba de convertir en el primer expresidente del gobierno imputado en la historia de la democracia española. No fue imputado Felipe González por los GAL, no fue imputado Aznar por la Gürtel, ni Rajoy por las cloacas, ni tampoco Pedro Sánchez por el caso Ábalos o Santos Cerdán. El primero en ser imputado por sus negocios tras dejar la presidencia es el único presidente sin ministros procesados por corrupción. El presidente del gobierno más limpio, el del talante y la referencia moral, es ahora el investigado. Zapatero ya era un ciudadano privado, pero el impacto político es indudable. Se había convertido en un chute ideológico para el PSOE en momentos de crisis o de campaña electoral. Yo creo que el día que nació Pedro Sánchez ya estaban criticando a Pedro Sánchez. Zapatero estuvo en contra de Pedro Sánchez, prefería a Susana Díaz, pero el tiempo le hizo cambiar de opinión. Ese fue el día que yo dije, esta campaña la voy a hacer entera y voy a hablar muy claro. Y a partir de ahí, en estos años, hemos visto un Zapatero más contundente, con más orgullo, con más colmillo, sin querer jugar en las ligas del IBEX, incómodo para la derecha. Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista. Mi gobierno, sí. Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Sí, pasó con mi gobierno. No pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos. ¿Lo reivindico? Sí. Me siento orgulloso extraordinariamente. A Zapatero hoy le reivindican, incluso después de esta imputación, no solo en su partido, sino también Gabriel Rufián, Irene Montero, Yolanda Díaz, Pablo Iglesias. Es una de esas paradojas de su biografía, la nueva política que se manifestó por los recortes, también cuando él era presidente del gobierno, ahora le reconoce por su política social. Digamos que Zapatero es el expresidente que Felipe González no quiso ser. Esa imagen tan rara de expresidente que envejece bien, ese legado, esa utilidad para la izquierda, se está tambaleando. Una denuncia, un juez, unos registros, el bucle infinito de nuevo de un proceso judicial. Y un shock inédito para la izquierda. José Manuel Romero, hola. Hola, ¿qué tal? José Manuel Romero es director adjunto del diario.es. Romero, tiro de tu experiencia analizando este tipo de casos para poner un poco de orden, así que vamos poco a poco, si te parece. Primero, le vemos en los mítines, le vemos en campaña electoral, pero ¿a qué se dedica profesionalmente Zapatero? ¿De qué come? De dos cosas, de dar conferencias por el mundo y de asesorar a determinadas empresas privadas. En relación con las conferencias es muy sencillo. Hay muchas organizaciones que le piden que dé conferencias bien remuneradas. Nos han llegado a contar que cobraba hasta 20.000 euros por conferencia. Y por otro lado, asesora a determinadas empresas privadas en relación con la actualidad política de España o la situación económica de otros países o de su visión de las cosas. Es un asesoramiento por el que también cobra dinero.
Esto de ser conferenciante y asesor de empresas, esto es habitual entre expolíticos en general y entre expresidentes en particular. Completamente habitual, con una pequeña diferencia en relación con otros presidentes del gobierno, y es que Zapatero, según presume él, facturaba todos estos servicios como IRPF, esto es, no tenía sociedades creadas a su nombre con los que facturaba estos servicios que prestaba a través de conferencias y de asesoramiento a empresas. Otros presidentes, como Felipe González o como José María Aznar, sí que cobraban esos servicios a través de sociedades que tenían a su nombre. Bueno, vamos al otro personaje, al gran personaje, la clave de toda esta historia, que es Julio Martínez. ¿Quién es Julio Martínez? Julio Martínez es una persona que se dedica fundamentalmente a la intermediación, trabaja para empresas que le contratan para arreglar problemas que tienen con administraciones públicas. En el caso este de Julio Martínez y en la causa que hay abierta en la Audiencia Nacional, se investiga precisamente eso, su vinculación con la empresa Plus Ultra para arreglarle problemas que esta empresa tenía en Venezuela. Lo que se conoce es que Julio Martínez le hizo a Plus Ultra algunos trabajos de intermediación con las autoridades de Venezuela para arreglarle algunos problemas. Por ejemplo, le conseguía permisos especiales de vuelo durante la pandemia en Venezuela. Por ejemplo, conseguía que PDVSA, la petrolera venezolana, le aplazase una deuda multimillonaria a Plus Ultra. Por ejemplo, conseguía que las autorizaciones de nuevas aeronaves de Plus Ultra en Venezuela se tramitasen en un tiempo récord. Por todos estos trabajos, Julio Martínez cobraba una iguala de 100.000 euros al año de Plus Ultra. Ese es el aspecto más conocido. El aspecto más escandaloso que se está investigando es si Julio Martínez contribuyó a que el gobierno español de Pedro Sánchez aprobase una ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra en plena pandemia, lo que se conoce como el rescate de Plus Ultra, que en realidad era un préstamo. Lo que se investiga es si Julio Martínez cobró el 1% del rescate, te recuerdo que fueron 53 millones de euros, de Plus Ultra gracias a sus gestiones para favorecer ese rescate, que serían 530.000 euros. ¿Y entonces Zapatero ha trabajado para Julio Martínez? Julio Martínez crea una sociedad en el año 2020 llamada Análisis Relevante, por la que contrata a su vez a José Luis Rodríguez Zapatero para que le haga informes de inteligencia, informes sobre la situación geopolítica. Julio Martínez lo que hacía era arreglar problemas que estas empresas tenían con administraciones públicas en Venezuela y a su vez Julio Martínez le contrataba a Zapatero informes sobre geopolítica durante 4 o 5 años. Y aquí es donde la investigación, donde el juez ve algo raro, ¿no? Sospecha que en realidad Zapatero no cobra por esos informes, que no tienen nada que ver con Plus Ultra, sino que cobra por conseguir que el gobierno apruebe el rescate, las ayudas económicas para Plus Ultra, ¿no? El juez, en el auto donde levanta el secreto de sumario, explica que Zapatero supuestamente sería el líder de esta organización criminal cuya actividad se basaba en presionar a administraciones públicas para conseguir determinados favores. En ese contexto en el que el juez atribuye a Zapatero el liderazgo de esta organización para conseguir que el gobierno le diera un rescate a Plus Ultra por valor de 53 millones de euros y que él, Zapatero, junto a Julio Martínez, cobrasen una comisión de Plus Ultra de 530.000 euros. Romero, a lo mejor nos parece una puerta giratoria, por ejemplo, ¿no? Pero en teoría no es ilegal que un expolítico haga trabajos de lobby para conseguir reformas legales o decisiones del gobierno. Vamos, hay muchos despachos que han contratado a muchos políticos para eso. De hecho, Pepe Blanco, ministro del PSOE en su momento, Alfonso Alonso del PP, tienen una empresa de asuntos públicos que se dedica exactamente a eso, ¿no? La pregunta es, ¿qué hizo Zapatero para que pueda ser considerado un delito de tráfico de influencias? Que no sé si hay que ser político en activo, por cierto, para poder cometerlo, y no simplemente hizo lobby. Pues eso es lo que tendremos que averiguar en los próximos días, a ver cómo se justifica en los autos que haga el juez, en los escritos que haga la Fiscalía Anticorrupción, y la respuesta a esa pregunta que tú haces creo que llegará en los próximos días, pero no es muy sencilla de responder, ¿eh?
en la jurisprudencia es algo tan... Necesitas que alguien con poder suficiente influya. Quiero decir, Zapatero tenía un poder suficiente para influir. No es funcionario público, como tú dices, pero la jurisprudencia respecto a ese delito en concreto es extraordinariamente compleja. O sea, no basta con que el tipo en cuestión no sea funcionario público para que no pueda cometer el tráfico de influencias. Te recuerdo que imputado por tráfico de influencias está el hermano de Pedro Sánchez y supuestamente fue el beneficiario del tráfico de influencias. Y la mujer de Pedro Sánchez está imputada por tráfico de influencias y ella no ejercía ningún cargo público. Si Zapatero estaba haciendo lobby y no tráfico de influencias, en todo caso no lo hizo de manera muy transparente porque no cobró por eso, cobró por informes. Pero es que Zapatero ha negado también que estuviera haciendo lobby, ha negado cualquier gestión para el rescate de Plus Ultra. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra. Y luego está, Romero, lo de la empresa de las hijas de Zapatero, que tienen una empresa de marketing que cobró de Julio Martínez. Bueno, en realidad la empresa de las hijas de Zapatero le facturaban a Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, por una cosa tan aparentemente poco trabajosa como la maquetación de los informes que hacía su padre, José Luis Rodríguez Zapatero. Entiendo, o los investigadores pueden entender, que el pago que hacía Julio Martínez a las hijas de Zapatero era como pago de los favores que Zapatero le hacía a él para sus negocios en Venezuela. Esta es una simple elucubración. ¿Por qué pagaba Julio Martínez a las hijas de Zapatero? No hay otra explicación posible, ¿no? Otro indicio que aparece en el material judicial y que Zapatero ha negado tajantemente es la existencia de una sociedad, de una empresa opaca en Dubái, en Emiratos Árabes, que dice el juez que Zapatero ordenó abrir a su secretaria y que también estaría vinculada a Julio Martínez. Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Romero, dice el juez que la policía ha detectado esa sociedad en Dubái y deja constancia del nombre y todo, Landside Middle East o algo así. Eso es. Y Zapatero ha dicho categóricamente que es falso. Yo no entiendo qué prueba puede tener el juez que no haya mostrado en el auto donde levanta el secreto de sumario para hacer una afirmación tan categórica, porque Zapatero en su declaración ha sido muy rotundo, diciendo que ni aquí ni en el extranjero, ha dicho. O sea, no es que no tenga una sociedad en Dubái, es que ni siquiera tiene una sociedad en España. De hecho, él dice que todos sus servicios los declara como IRPF. Bueno, a nadie se le escapa que estamos en un ambiente judicial cargadísimo políticamente contra el gobierno, que hemos visto casos clarísimos de lawfare, de usos judiciales con fines políticos para tumbar a Pedro Sánchez y a la izquierda en general, y ahí hay gente diciendo, ojo, que esto es una denuncia de manos limpias, que esto es lo de siempre, y luego hay otra gente diciendo, no, esto es la Fiscalía Anticorrupción la que está activando esto, así que es sólido. ¿Quién tiene razón? ¿Cómo surge este caso, Romero? Esta historia surge como el caso Begoña, casi. Acuérdate que en el caso Begoña aparecieron unas informaciones en el Confidencial relacionadas con un supuesto tráfico de influencias para una adjudicación de un contrato en una empresa del gobierno, y en este caso de Plus Ultra surgió de una manera muy parecida. Y es que distintas publicaciones empezaron a cuestionar el rescate de Plus Ultra porque era una empresa poco menos que chavista venezolana y que por tanto había un trato de favor del gobierno a esta empresa venezolana que además solo tenía 4 aviones, 1 en propiedad y 3 en leasing. Con ese argumento se publicaron un montón de noticias y lo que hizo con esas noticias manos limpias fue lo que hace siempre con estas cosas. Preparó un dossier, lo presentó en un juzgado de Plaza Castilla y en ese juzgado de Plaza Castilla se abrió una investigación sobre el rescate de Plus Ultra. Lo que ocurrió es que durante año y medio el juez instructor de aquel caso, digamos que hizo algunas gestiones, pero acabó archivando la causa. Y lo que hizo luego la Fiscalía Anticorrupción es reabrirla tirando de un hilo aparecido en Suiza, porque supuestamente Plus Ultra, con una parte del dinero del rescate, concretamente con 1.900.000 euros, había devuelto un préstamo que había solicitado cuando estaban peor las cosas en pandemia
y lo había solicitado a un agente financiero vinculado supuestamente a actividades ilícitas, y por tanto la Fiscalía entendía que en ese pago, en esa devolución del préstamo, podría existir un blanqueo de capitales. Y aunque la causa se había archivado en Plaza de Castilla, una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción permitió reabrir la causa. Por tanto, no es mentira que el origen sea manos limpias, ni tampoco es mentira que esta causa se haya iniciado por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Las dos cosas son verdad. Pero digamos que la que ahora mismo se investiga es consecuencia de una actuación de la Fiscalía Anticorrupción. Y segunda pregunta que te hago, para medir el grado de lawfare, ¿hay algo relevante que tengamos que decir sobre el juez que instruye esta causa? No hay nada que decir. Esta causa no es como las causas abiertas a la mujer del presidente del gobierno o al hermano del presidente del gobierno o la que se le abrió al fiscal general del Estado, En esta causa yo creo que hay muchas menos sospechas de que pueda haber una actuación irregular por parte de los poderes judiciales. En esta causa hay unos hechos que son evidentes y otra cosa es la calificación jurídica que merezcan esos hechos. Pero que Zapatero cobró unas cantidades de dinero muy importantes de un empresario que trabajaba para arreglar problemas en Venezuela, eso es evidente. Y que cobró unas cantidades muy importantes por unos trabajos que a simple vista no parece que merecieran ese pago, también es evidente. Otra cosa, insisto, es a la conclusión judicial que se llegue respecto a esos hechos. Si eso es tráfico de influencias, si eso es blanqueo de capitales, si eso es corrupción en los negocios. Pero yo creo que aquí hay una cierta base, hay unos hechos que tendrán que ser investigados y juzgados en su día. La última, Romero. Hablamos del presidente del gobierno más limpio de la democracia, pero más que eso, pues es un presidente que ha dejado en nuestras vidas unas transformaciones sociales que ahora le reconoce pues hasta la izquierda más crítica. O sea que el shock no es solo por lo que puede significar Zapatero en sí, sino porque es un valor político actual, tiene un efecto político sobre el debate y sobre el gobierno a día de hoy. Demoledor. Yo creo que esta causa abierta a Rodríguez Zapatero es la causa que más daño le va a hacer al PSOE y ya veremos cuáles son sus efectos a corto, a medio y a largo plazo. Esta causa no tiene nada que ver en cuanto a su impacto con las otras que han protagonizado los últimos 3 años del gobierno de Pedro Sánchez, Y fíjate que han hecho ruido y que han tenido su impacto y lo siguen teniendo. Esta es infinitamente más grave. Y de hecho el PSOE, por lo que sabemos, está en shock, tanto o más que él. Y su reacción de momento ha sido una reacción, desde mi punto de vista, bastante lamentable, porque lo quieren vincular todo a un lawfare, a una guerra de los jueces contra Zapatero, que yo creo que en este caso es difícil de justificar. José Manuel Romero, compañero, muchas gracias. A ti. Y antes de marcharnos, en kitdigital.red.es podrás ver toda la información del programa y consultar un cuadro de mando visual y actualizado donde poder consultar cómo ha impactado el programa en tu región. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo de impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.